Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y después de algunos días de ausencia, en los que estábamos en otras facetas del periodismo y tal, nos encontramos en este espacio que teníamos los martes y que bueno, hoy se traslada a otro día, pero que tiene la misma particularidad de estar conectados con los niños y no tan niños porque estas historias que nos atrapan y que en algún momento nos contaron, que tienen que ver con la magia, la imaginación, esas cositas que a veces sentimos cuando leemos algo y nos transporta a otro lugar. Bueno, El Principito es uno de los cuentos maravillosos que a mí me atrapó y que definitivamente a mucha gente también. Así que hoy hemos decorado el ambiente con esos elementos que se hacen ver en el cuento. Por ejemplo, el hecho de una niña, que es parte también de la historia, y el personaje central. Y yo me he robado este pequeño de aquí, de mi pequeña Lucero, porque sí, un principito, si ustedes lo ven, es como el principito de la historia, pero no precisamente el mismo personaje, sino lo que uno podría pensar se trata de él, ¿no? Y si uno ve en el cuento, toda la historia tiene mucho que ver con las cosas que uno imagina. Así que hoy les voy a contar un poco más de esta historia narrada en un cuentacuentos. El libro tiene 111 páginas, pero vamos a introducirnos un poco en estas historias. Luego de leerlas, ya nos cuentan qué les pareció. Vamos a empezar con los primeros capítulos de este cuento maravilloso. Cuando yo tenía 6 años, vi el libro sobre la selva virgen, Historias vividas. Una grandiosa estampa representaba una serpiente comiéndose una fiera. He aquí la copia del dibujo. Ahí lo tenemos. Una serpiente. En el libro se afirmaba la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Así. Era como un bultito que yo dibujé. Yo le enseñé mi obra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Porque habría de asustarse un sombrero. ¿Por qué habría de asustarnos un sombrero? Me respondieron. Les pareció que mi dibujo era un sombrero. Mi dibujo no era un sombrero. Representaba una serpiente, una boa que digiere un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Porque los mayores, y esto va para ti, siempre tienen la necesidad de explicaciones. ¿O no? Así que mi dibujo número 2 era así. Era así. Como una mantita que cubre mi elefante. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, en la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mi dibujo número 1 y número 2. Las personas mayores son incapaces de comprender algo por sí solas. Y es muy
fastidioso para los niños darles explicaciones una y otra vez. Así que tuve que elegir otro oficio. Y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo. Y en efecto, la geografía me ha servido muchísimo. El primer vistazo puedo distinguir la China y Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con mucha gente seria. Viví mucho tiempo con personas mayores y he conocido muy de cerca a ese tipo de personas. Pero esto no ha mejorado mi opinión sobre ellas, ¿ah? Para nada. Cuando me he encontrado con alguien que parecía lúcido, he ensayado la experiencia de mostrar mi dibujo número 1, ¿se acuerdan? Esa mantita, ese bultito, que todo el mundo decía que era un sombrero y que yo he conservado siempre. Quería saber si era verdaderamente un ser comprensivo, pero siempre contestaba, ¡ah! Es un sombrero. Me abstenía entonces de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de su mundo. El bridge, del golf, de política, qué aburrido, y de corbatas. Y la persona mayor quedaba contentísima de conocer a un hombre tan razonable. Un saludo para Arianita, que me está escuchando. Ahí está. Saludo para Carmín, su mami, y para Arianita, y a toda la gente. Entonces, fíjense que así me la pasé buen tiempo. Viví solo, sin alguien con quien poder hablar. Así, solito. Hasta hace 6 años, cuando, ¿se acuerdan que piloteaba? Pues me quedé en el Sahara, un desierto enorme. Y algo se había estropeado en el motor de mi avión. Como viajaba sin mecánico, ni pasajero, estaba solito. Una reparación era muy difícil. Era para mí una cuestión de vida o de muerte. Pues apenas tenía agua pura como para 8 días. Y sin agua no se puede vivir. La primera noche me dormí sobre la arena, unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una vocecita que me decía: por favor, píntame un cordero. ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse en pie y de un brinco y frotándome los ojos, miré a mi alrededor y descubrí a un extraordinario muchachito que me observaba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque reconozco que mi dibujo no es tan encantador como el original, porque no soy un dibujante. La culpa no es mía, ¿eh? Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de los 6 años, cuando solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas. Así era el Principito. Miren. Se parece a mi Principito, ¿no?
fascinado aquella aparición. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y este muchachito no parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, ni de hambre, ni de sed, o de miedo. No tenía apariencia de un niño perdido en el desierto. Cuando logré por fin poder hablar, pregunté, pero, ¿qué haces tú aquí? Y él repitió suave y lentamente como algo importante. Por favor, píntame un cordero. Cuando el misterio es tan impresionante, uno no se atreve a contravenir. Por absurdo que aquello pareciera, a 1000 millas de distancia de algún habitado lugar y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel. Y entonces una pluma me ayudó a dibujar. Y recordé que yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática. Y le dije al muchachito, algo malhumorado, que no sabía dibujar. ¡No importa! ¡Píntame un cordero! Como nunca había dibujado un cordero, repetí uno de los 2 únicos dibujos que era capaz de realizar, el de la boa cerrada, y quedé absorto porque no sabe lo que me dijo. No quiero un elefante dentro de una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeñito. Necesito un cordero. Por favor, píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, este está muy enfermo. Por favor, haz otro. Volví a dibujar y miren lo que dibujé. Ahí está. Entonces, mi amigo sonrió gentilmente, con indulgencia, y dijo, ¿ves? Esto no es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos. Realicé nuevamente otro dibujo y también fue rechazado, como los anteriores. Es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Ya impaciente y deseoso de comenzar a desmontar el motor, tracé rápidamente ese dibujo, se lo enseñé y le dije, esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Y miren lo que dibujé. Una caja. Me sorprendí al ver iluminado el rostro de mi joven juez. ¡Oh! Es exactamente como yo lo quería. ¿Crees que se necesite mucha hierba para ese cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es muy pequeño. Será suficiente. El corderito que te he dado también es pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, bueno, no tanto, ¿ah? Se ha quedado dormido. Y así fue que conocí al Principito. ¿Qué les pareció este primer capítulo? Es curioso, ¿no? Imagínense, los adultos siempre quieren explicaciones. Y cuando quien narra el cuento dibujaba una caja, adivinaban
lo que el principito quería, encontrar dentro un cordero. La imaginación era muy fuerte. Y el capítulo 3 nos dice: necesité tiempo para comprender de dónde venía este pequeño personaje. El principito, que siempre insistía. ¿Se acuerdan cuando me decía: píntame un cordero? Pues fueron frases al azar que poco a poco me fueron revelando sus secretos. Así que, cuando distinguió por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión por tratarse de algo demasiado complicado. Me preguntó: ¿qué cosa es esa? Esa no es una cosa, principito. Es un avión. Vuela. Es mi avión. Me sentí orgulloso al decir que mi avión volaba. Él entonces gritó: ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí, le dije modestamente. Ah, es curioso. Y lanzó una graciosa carcajada que de momento me irritó, pues me gusta que mis desgracias me las tomen en serio. No me gusta que se rían de mí. Después añadió: entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De cuál planeta? Oh, esa pregunta iluminó un poco el misterio y le pregunté: ¿acaso tú vienes de otro planeta? No, me respondió, y movía lentamente la cabecita, examinando detenidamente mi avión. En esto no creo que puedas venir de muy lejos, ¿ah? Se estaba burlando de mi avión y se hundió en un ensueño durante largo tiempo. Había sacado de su bolsillo a mi cordero. ¿Se acuerdan de mi cordero? Esa cajita que uno imagina que adentro hay un cordero. Y se abismó en la contemplación de su tesoro, que era ese dibujo. Así es. Imagínense cómo me intrigó esto de otro planeta. Y me esforcé en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me comentó: lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche puedes servirle de casa. Sin duda, y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atar a tu cordero durante el día. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá por donde sea, te advierto, y puede perderse. Mi amigo empezó a reír. ¿Y dónde quieres que vaya? No sé, a cualquier lado. Entonces, el principito señaló con gravedad: no importa, mi tierra es muy pequeña. Y agregó, quizás con un poco más de melancolía: a donde vaya, no puede ser muy lejos. Porque su tierra era chiquitita, tan chiquitita, que cuando él se paraba encima, parecía que fuera una casita pequeñita. Así. Miren, esta era la tierra del principito. Y de esta manera supe otra cosa importante. Su planeta era apenitas más grande que una casa, como esta, así. Y esto no me sorprendió mucho, pues sabía muy bien que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus,
a los cuales se le ha puesto nombre, existen muchos otros mundos. Imagínense tantísimos, que no solo hay en esta galaxia, sino en otras. Centenares, tan pequeñitos, algunos es difícil distinguirlos con la ayuda de los telescopios. Y cuando un astrónomo descubre uno de ellos, le da por nombre un número. Le lleva, por ejemplo, asteroide 3251. Ahí está. Tengo suficientes razones para creer que el planeta del Principito era el asteroide B612, el cual, por medio del telescopio, solo había sido visto una vez por un astrónomo turco en 1909. Así, miren, así. Este astrónomo, aunque demostró su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, nadie le creyó, porque su extraña manera de vestir, las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo vestir a la usanza europea. Entonces, en 1920, ante otro evento, el astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento. Y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado esos detalles sobre el asteroide y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores, que sé que están ahí. A los mayores les gustan mucho las cifras, a los niños no. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan cosas esenciales, como ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? O si le gusta o no coleccionar mariposas. En cambio preguntan, ah, ¿qué edad tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto gana tu padre? ¿En qué trabajas? Solamente esos detalles creen conocerte. Si a una persona mayor le decimos, hay una casa preciosa, de ladrillos rosas, con geranios en las ventanas y palomas sobre el tejado, no pueden imaginarse cómo es. Es preciso decir, hay una casa que vale tantos millones de soles. Entonces, recién exclaman entusiasmados, ¡oh, qué hermosa es! Ahí la diferencia de los niños con los adultos. Si les decimos, la prueba de que el Principito ha existido es que reía, era encantador y quería un cordero. No lo entienden ni lo creen. Aunque querer un cordero sea una prueba irrebatible de existencia, las personas mayores se encogerían de hombros y nos dirían que nos comportamos como niños. Pero si les decimos, el planeta de donde venía el Principito es el asteroide B612, quedarán totalmente convencidos y no habrá duda. Hay que entender que son así. Los niños deben ser muy condescendientes con las personas mayores. Claro que nosotros, como sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los números. A mí me habría gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. ¿Saben cómo son, no? Érase una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real. No me gustaría que mi libro fuese tomado a la ligera.
Siento tristeza de acordarme de mi amigo. Ya 6 años que él se fue con su cordero. Y si intento describirlo, aquí es solo con el fin de recordarlo bien. Tener un amigo es un verdadero privilegio. Y si uno se olvida de ellos, se corre el riesgo de volverse como las personas mayores, que solo se interesan por las cifras y los números. Para evitar esto, he comprado una caja de lápices de colores. Es muy duro a mi edad ponerse a dibujar, cuando toda la vida no he hecho más que boas abiertas y boas cerradas desde los 6 años. Trataré de hacer retratos lo más parecido que me sea posible, aunque no estoy muy seguro de lograrlo. Uno saldrá bien, otro quizás no tanto. En las proporciones me equivoco también, un poco aquí, desde el principio. Este principito es demasiado alto, si uno lo ve así. Y si lo ves así, es pequeño. Dudo sobre los colores de su traje. Titubeo sobre algo. Y a veces me sale bien, pero no siempre. En fin, es posible que me equivoque. Algunos detalles importantes se me escapan. Pero habrá que perdonarme, pues mi amigo ya no daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él y yo, pero desgraciadamente no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que ya sea un poco como las personas mayores. Debo haber envejecido. Las arrugas. Cada día, lentamente, al azar de las reflexiones, aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje del Principito. Fue así como el tercer día conocí el drama de los baobabs. Fue también por el cordero y preocupado por una profunda duda. Cuando el Principito me preguntó: ¿es verdad que los corderos comen arbustos? Sí, es cierto. ¡Ah! ¡Qué contento estoy! No comprendí qué importancia tenía para él que los corderos comieran arbustos, pero el Principito añadió: entonces, se comen también a los baobabs. ¿Y quiénes son esos, ah? Le hice comprender que los baobabs no son arbustos, sino árboles, tan grandes como iglesias, que incluso llevando todo un rebaño de elefantes, no lograrían acabar con un solo baobab. Esto del rebaño de elefantes hizo reír mucho al Principito. Habría que ponerlos uno sobre otro. Y luego añadió juiciosamente: los baobabs comienzan por ser muy pequeñitos. Imagínense a los elefantes sobre los baobabs. ¿Así? Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs? Me contestó. Vamos, como si fuera algo evidente. Me fue necesario un gran esfuerzo para comprender el problema. En el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas, de esas que curan, y hierbas malas, de esas que hacen daño. Y por lo tanto, semillas de unas y de otras. De las buenas semillas salían buenas hierbas, y de las semillas malas, pues malas hierbas. Las semillas duermen en el secreto de la tierra durante un tiempo, hasta que un buen día una de ellas despierta en una encantadora ramita que mira hacia el sol, y se trata de una ramita de rábano o de rosal.
se puede dejar que crezca, como quiera, que en cambio si fuera una mala hierba, es preciso arrancarla inmediatamente. El suelo del planeta del Principito estaba infestado de semillas baobabs, que si no se arrancaban, acabando de surgir, y en cuanto se les reconoce, pueden cubrir todo el planeta, perforándolo con sus raíces. Y si el planeta es muy pequeñito y los baobabs son muchos, lo hacen estallar. Es cuestión de disciplina, me dijo más tarde el Principito. Después de que una termina su baño matinal, hay también que limpiar la casa, es decir, acicalar cuidadosamente el planeta. Hay que arrancar los baobabs en cuanto se les mira de los rosales, pues parecen muchos cuando son pequeñitos. Es fácil, aunque un poquito fastidioso. Es como barrer. Así, miren. Así, el Principito se deshacía de los baobabs en su pequeño planeta. El Principito aconsejó que me propusiera realizar un hermoso dibujo para los niños de mi tierra y que comprendieran bien estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para un poco más tarde el trabajo, pero tratándose de los baobabs, el retraso es siempre fatal. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó 3 arbustos. Que no saben qué pasó. Siguiendo las indicaciones del Principito, realicé el dibujo. No me gusta adoptar el papel de moralista, pero como el peligro de los baobabs es tan desconocido y el riesgo que pueden correr quien llegue a perderse en el asteroide es tan grande, no dudo en hacer una excepción y exclamar: ¡Niños! ¡Niños, atención! ¡Ven, Lucero, ven! Para que te conozcan. Ella es Lucero y tiene 6 años y es mi hija y le encanta el Principito. ¡Saluda! Hola. Y entonces Lucero también barre sus baobabs porque... ¡Niños! ¡Atención! A los baobabs. Y solo con ese fin de advertir a mis amigos de los peligros a los que se exponen desde hace tiempo sin saberlo, es por lo que trabajé con ahínco en este dibujo. La lección que con él se puede dar vale la pena. Es muy posible que alguien se pregunte ¿por qué no realicé otros dibujos tan admirables como los baobabs? La respuesta es muy sencilla. Cuando dibujé los baobabs, estaba animado por un sentimiento de urgencia, porque me salieron bonitos, miren, así los dibujé. Parecen unos brócolis. Pero bueno, y entonces, mi pequeño amigo, ¿cómo ha ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica? Durante mucho tiempo, tu única distracción fue observar la dulzura de los atardeceres. Esto lo supe al 4.º día cuando me dijiste, me gustan mucho las puestas de sol. ¿Vamos a ver una? Hay que esperar. ¿Esperar qué? ¡Que el sol se ponga! Primero te sorprendiste, después te reíste de ti mismo y dijiste, siempre creo que estoy en mi tierra. Aquí todos sabemos que cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería necesario trasladarse a Francia 1 minuto para verlo. ¡Qué bonito!, ¿no? Volemos a Francia. Ahora que no hay aviones, volemos con la imaginación. Francia está lejos. En cambio, en tu pequeño planeta, bastaba arrastrar la silla un poco para observar una maravillosa puesta de sol cada vez que lo deseabas.
Un día vi ponerse el sol en 43 veces. Y un poco más tarde añadiste, ¿sabes? Cuando uno está demasiado triste, es bueno ver las puestas de sol. Ese día estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. ¿Qué tal? ¿Qué tal les está pareciendo esta historia, eh? Yo me detengo aquí porque el libro tiene muchos capítulos y les voy a contar hasta este capítulo, en el cual el principito se detiene a ver el sol. Después de haber conversado con este humano con el que se encuentra y contarle cómo era su planeta. Imagínense que tenía que barrer unos pequeños arbustos para que no estalle. Y todos los días tenía que hacerlo, porque si no hacemos las cosas con disciplina, no logramos nada. Y si no tenemos un horario, si no tenemos unas metas claras, pues tampoco logramos nada. Entonces, el principito era así, súper disciplinado. Pero vivía muy solito, muy solito. Y el humano que habla con él se sentía también niño, porque cuando era niño no pudo desarrollar muchas cosas que quiso, como dibujar. Es un cuento maravilloso y lo vamos a seguir compartiendo durante algunas semanas. Yo les voy a leer un capítulo más y luego comentamos. Al quinto día, y también en relación con el cordero, me fue posible revelar otro secreto de la vida del principito. Me preguntó, como fruto de un problema, larga y silenciosamente meditado, si un cordero come arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra. Aún las flores que tienen espinas. Sí, también las que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que yo no lo sabía. Estaba muy ocupado tratando de arreglar el motor de mi avión, ya que el desperfecto parecía muy grave. Además, el agua se agotaba y todo esto me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta alguna de sus preguntas. Irritado por la gravedad del arreglo de mi avión, le respondí lo primero que se me ocurrió para salir del paso. Las espinas no sirven para nada, son pura maldad de las flores. Oh, y después de un silencio, me dijo resentido, no te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden. ¿Y las de espinas? Son su defensa. No le respondí nada. En ese instante me decía, si esto continúa resistiendo, no sé qué más hacer. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Tú crees que las flores? No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles y yo pueda ocuparme de cosas serias. Se quedó absorto. ¿De cosas serias? Me miraba con el martillo en la mano, los dedos negros por la grasa y con medio cuerpo dentro de algo que parecía muy feo. Hablas como las personas mayores. Me avergonzó mucho e implacable añadió, todo lo confundes, todo lo mezclas, como los mayores. Él estaba verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado que nunca ha aspirado una flor. Nunca ha observado una estrella. Nunca ha querido a nadie. Nunca
ha hecho otra cosa que sumar y restar. Todo el día repite como tú. Soy un hombre serio, soy un hombre serio. Y esto lo llena de orgullo. Pero no es un hombre, es un hongo. ¿Un qué? ¡Un hongo! El Principito estaba pálido por el disgusto. Hace millones de años que las fábricas fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos se comen las flores. Y no es en serio intentar comprender por qué las flores hacen tanto esfuerzo en fabricar sus espinas si éstas no les sirven para defenderse. ¿Es que no es importante la guerra entre los corderos y las flores? ¿No es esto mucho más serio y mucho más importante que las sumas de un señor gordo y colorado? Y si yo conozco una flor única que solo existe en mi planeta y sé que un corderito puede destruirla sin siquiera darse cuenta, ¿es que eso no es importante para ti? Enrojeció aún más y prosiguió diciendo: si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, es suficiente mirar al cielo para ser feliz. Pues decir satisfecho: mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, sería tan doloroso como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¿Y eso tampoco es importante? No pudo decir más. Estalló en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado el martillo. Ya no importaba la avería, la sed y la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, un principito a quien consolar. Le pedí perdón, lo arrullé entre mis brazos, diciéndole: la flor que tú amas no corre peligro. Te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para tu flor. Yo ya no sabía qué decirle, cómo consolarle y qué hacer para recuperar su confianza. Me sentía muy torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí a conocer esa flor. En el planeta del Principito había habido flores comunes, de una sola fila de pétalos que apenas ocupaban un sitio, y nadie le llamaba la atención. Asomaban entre la hierba una mañana y morían por la tarde, pero aquella flor era distinta. Había surgido de una semilla llegada, quién sabe de dónde, y el Principito había vigilado cuidadosamente aquella ramita tan diferente de las que conocía. Podía ser una nueva especie de Batpod, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a brotar la flor. El Principito observó cómo crecía un enorme capullo y presentía que de allí había de salir una aparición milagrosa. La flor tardaba en definir su forma y en completar su belleza, el abrigo de su verde envoltura. Poco a poco escogía sus colores y ajustaba sus pétalos. No quería salir deslúcida. Quería aparecer en pleno esplendor de su belleza. Era coqueta desde pequeña y su misteriosa preparación le tomó varios días. Una mañana, al salir del sol,
Por fin se mostró espléndida. La flor que había trabajado con tanta precisión dijo bostezando: «Oh, acabo de despertar. Perdón por estar tan despeinada». El principito no pudo contener su embeleso. «¡Qué hermosa eres!», ¿verdad?, respondió dulcemente la flor. «Además, he nacido al mismo tiempo que el sol». El principito advirtió que ella no era muy modesta, pero era tan conmovedora. «Creo que es hora de desayunar», agregó la flor, «si tuvieras la bondad». Y el principito, algo confuso, buscó una regadera y la roció con agua fresca. Así, de esta manera. Y así fue como ella lo había atormentado con su vanidad poco sombría. Un día, hablando de sus 4 espinas, le dijo al principito: «Ya pueden venir los tigres con sus garras». «No hay tigres en mi planeta», objetó el principito. «Además, los tigres no comen hierba». «Yo no soy una hierba», respondió la flor. «Perdón. En verdad los tigres no me atemorizan, pero tengo horror a las corrientes de aire». «¿No tienes un biombo? ¿Horror a las corrientes de aire? Si son buenas para las plantas», pensó el principito. «Esta flor es muy complicada. Y por la noche podrás protegerme con un capelo. Hace mucho frío en tu tierra. Es más cómodo allá de donde vengo». Pero recordó que había llegado como una pequeña semilla y que, de todo lo evidente, no podía conocer otros mundos. Entonces se interrumpió disimuladamente, tosió 2 o 3 veces para atraer al principito y le dijo: «¿Y el biombo?». «Iba a traerlo, pero no dejas de hablarme». Tosió con insistencia. Así, a pesar de la buena voluntad de su amor, el principito llegó a dudar de ella. ¿Le había puesto demasiada atención? Sin importar que se sentía desdichado. «No debía haber hecho caso a sus palabras», me confesó un día. «No hay que hacer caso a lo que dicen. Basta con mirar y aspirar su aroma. Mi flor perfumada, mi planeta». Y en ese entonces no bastó para complacerme. Aquella historia de garras y tigres, que tanto me molestó al principio, terminó por enternecerme. No supe comprender nada entonces. Debí juzgarla por sus actos, no por sus palabras. Ella, perfumada e iluminada, iluminaba mi vida. No debía haber huido. No supe reconocer la ternura detrás de sus pobres astucias. Son tan contradictorias las flores, y yo era demasiado joven para saber amarla. Y aquí está, cómo él recordaba la flor. Y es tan cierto esto que dice, ¿verdad? A veces juzgamos a las personas por sus palabras y no por sus actos, cuando las palabras a veces lastiman y a veces decimos cosas que no queremos decir, pero nuestros actos son nuestra verdadera esencia. Yo termino con este capítulo y el próximo cuentacuentos les sigo contando el capítulo 9 de esta linda historia del Principito, que es un libro maravilloso, lleno de enseñanzas, lleno de aventuras, lleno de imaginación, que nos hace pensar que pueden existir otros planetas y que puede haber vidas mucho más distintas que la nuestra. Y ahora que estamos en una situación tan difícil, podemos pensar que estamos muy mal, pero en realidad pueden haber otras historias en las que la tristeza es mucho mayor. Y entonces siempre habrá momento para imaginar. Nos encontramos en una próxima edición con más del Principito. Yo espero que les haya gustado. Saludo a Chincha también. Ahí está Orlando Jesús Linares, que nos está viendo. Saludos a todos quienes se han conectado en esta tarde. A Sebastián Ángel también, que ha estado por ahí.
bueno, a las personas que nos han escrito, a Valeria, que también ha estado en sintonía del programa, y a todos aquellos que nos han dejado mensajitos en esta transmisión que hemos hecho del Cuentacuentos. Gracias también a Mauta Radio, que también transmite los programas, y a todos y cada uno de ustedes por haber escuchado estos primeros 8 capítulos del Principito que hemos compartido con ustedes. Hay también una adaptación que se ha hecho recientemente en el Netflix, y pueden encontrar El Principito también allí. Pero no hay nada como leer el libro y luego ver la película. A ver qué tal. Yo los dejo con estas lindas historias y seguiremos contando más cuentos, leyendo poesía en los próximos días, y no perdernos de esta esencia que nos conecta con ustedes y con toda la gente que ama la literatura y que vive y aprecia lo que podemos contar, lo que podemos de alguna manera transmitir a través de estas historias. Hay muchísimo por descubrir, y los libros, las historias, las lecturas nos hacen entender mucho más al mundo, imaginar otros mundos y por supuesto tener escenarios variados y distintos en nuestra vida, reencontrarnos con nosotros mismos y descubrir universos nuevos. Un saludo para Santiago Gómez también desde Ancón. Ahí está, un saludo para él y para toda la gente que se ha conectado a esta hora. Nosotros vamos a seguir en esta tarea y en esta misión. También les cuento que ya terminó y que termina este domingo el concurso Relatos desde el Encierro, que hemos organizado como Feria Internacional del Libro de Ica. Y luego de eso vamos a sentarnos con el jurado, a revisar todos los cuentos y a ver quién es el ganador, porque son 2 ganadores. Uno al que le den más likes. Gerson Donaire, saludos desde Arequipa. Ahí está, la tierra del Misti, del delicioso rocoto, y por supuesto la chicha de jora, que está buenísima. Y por supuesto, toda la gente que nos está siguiendo en sintonía, saludos para todos, por ahí me levantan manitos, gracias. Y bueno, este concurso de Relatos del Encierro va a terminar el domingo, y luego vamos a seleccionar 2 ganadores. El primero va a ser por más likes, pero me encorazona, en la página de la Feria Internacional del Libro de Facebook, Abraham Valdelomar. Y el segundo ganador lo va a elegir el jurado. Así que son 2 ganadores, y de los cuales vamos a publicar, por supuesto, en un libro de cuentos, de relatos, y vamos a hacer público. Así que ya lo saben. Y luego vamos a seguir creando cosas. De pronto haremos un encuentro virtual, invitaremos a escritores a través de las plataformas del Zoom o del Facebook Live, en la página de la feria. Y bueno, compartirles más cosas que podamos hacer ya será en los próximos y próximas semanas. Yo les mando todo mi cariño. Sigan leyendo, sigan escribiendo, sigan contándole cuentos a los niños y no dándoles tantos los celulares, porque esas manitos, sí, yo sé que es todo un vicio los celulares, ¿no? Pero hay que saberlos dosificar. Con la imaginación ganaremos mucho más. Un abrazo grande para todos. Nos encontramos la próxima. Bye bye.